A lo largo de la historia, el mundo ha sido testigo de hombres y mujeres capaces de hacer lo impensable. Criminales tan escurridizos, tan peligrosos y tan inteligentes que lograron desafiar a las fuerzas más poderosas del planeta. Desde asesinos invisibles hasta narcotraficantes que manejaron imperios multimillonarios, todos tienen algo en común. Fueron los más buscados. Hoy, en Quick Shock, conocerás el top 10 de las personas más buscadas de toda la historia. Algunos fueron atrapados, otros desaparecieron para siempre, y unos pocos todavía podrían estar ahí afuera. Prepárate, porque lo que estás por escuchar no lo olvidarás fácilmente. Puesto 10. Matteo Messina Denaro. El último padrino. Durante más de 30 años, Matteo Messina Denaro fue el fantasma de la mafia italiana. Heredó el trono de Cosa Nostra tras la caída de los grandes jefes y convirtió Sicilia en su reino invisible. A pesar de ser uno de los criminales más buscados del planeta, vivía cerca de su pueblo natal, protegido por una red de lealtad, dinero y miedo. Fue capturado en 2023 en una clínica de Palermo, haciéndose pasar por un paciente de cáncer bajo un nombre falso. Su detención marcó el fin de una era y el cierre del último capítulo de la vieja mafia siciliana. Puesto 9. D.B. Cooper. El ladrón que desapareció en el aire. El 24 de noviembre de 1971, un hombre vestido con traje y corbata subió a un avión en Oregón. Se identificó como Dan Cooper, pero la historia lo recordaría como D.B. Cooper. Durante el vuelo, mostró una supuesta bomba y exigió $200,000. Tras recibir el dinero, saltó en paracaídas desde la parte trasera del avión. En plena tormenta, sobre un bosque oscuro. Nunca más se supo de él. Ni su cuerpo, ni el paracaídas, ni la mayor parte del dinero fueron encontrados. Durante décadas, el FBI persiguió pistas, sospechosos, teorías, pero nada. D.B. Cooper se convirtió en una leyenda viva del crimen perfecto. Un hombre que literalmente desapareció del mapa. Y la pregunta es, ¿seguirá vivo? Puesto 8. Joaquín, el Chapo Guzmán, el señor de los túneles, el narcotraficante más famoso del siglo XXI. Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, pasó de vender naranjas en Sinaloa a dirigir un imperio criminal internacional. Controlaba la producción, transporte y venta de drogas desde México hasta Estados Unidos, con un poder que desafiaba a gobiernos enteros. Su apodo de El Señor de los Túneles no era casualidad. Planeó fugas legendarias, como aquella de 2015, cuando escapó por un túnel de más de 1 kilómetro cavado justo debajo de su celda de máxima seguridad. Su recaptura fue digna de una película. Drones, helicópteros y fuerzas especiales. Hoy cumple cadena perpetua en Estados Unidos, pero su nombre sigue siendo sinónimo de poder, miedo y leyenda. Puesto 7. Charles Manson, el profeta del caos. En los años 60, mientras el mundo predicaba amor y paz, Charles Manson creó algo muy diferente: una secta mortal. Convenció a decenas de jóvenes de que él era una reencarnación de Cristo y que se acercaba una guerra racial apocalíptica llamada Helter Skelter. Su familia cometió asesinatos brutales, incluyendo el de la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, embarazada de 8 meses. Lo más impactante, Manson jamás mató con sus propias manos. Manipulaba, ordenaba y veía el caos como una religión. Fue arrestado en 1969, condenado a cadena perpetua, y hasta su muerte siguió siendo un símbolo del mal absoluto. El rostro del horror, con la mirada de un predicador. Puesto 6. Osama Bin Laden, el rostro del terror moderno. El fundador de Al-Qaeda y cerebro detrás de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Bin Laden se convirtió en el enemigo público número 1 del planeta. Durante casi una década, el mundo entero lo buscó, oculto entre montañas de Afganistán y Pakistán. El FBI ofrecía $25 millones por su cabeza. En 2011,
fue localizado en una mansión fortificada en Abbottabad, Pakistán. Un grupo de élite de los Navy SEALs irrumpió en la casa y lo eliminó en un operativo nocturno que cambió la historia moderna. Pero incluso muerto, su legado de terror aún resuena en el mundo entero. Puesto 5. Pablo Escobar, el patrón del mal. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue más que un narcotraficante. Fue un imperio viviente. Desde Medellín, controló el 80% del tráfico de cocaína del mundo, amasando una fortuna de más de 30.000 millones de dólares. Su poder era tal que fue elegido diputado, regalaba dinero a los pobres y al mismo tiempo ordenaba asesinatos masivos. Construyó una prisión para sí mismo, llamada La Catedral, con jacuzzi, cancha de fútbol y discoteca. Cuando el gobierno intentó trasladarlo, escapó y desató una guerra sangrienta que paralizó Colombia. Fue abatido en 1993 sobre los tejados de Medellín, pero su historia sigue viva en la cultura popular. Un hombre que tuvo todo y lo perdió todo por su ambición. Puesto 4. Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto. Eichmann fue uno de los principales organizadores del Holocausto nazi. Planificó la deportación masiva de millones de judíos hacia los campos de exterminio. Tras la Segunda Guerra Mundial, huyó a Argentina con una identidad falsa, viviendo como un ciudadano normal durante más de 10 años. En 1960, el Mossad israelí lo localizó, lo secuestró y lo llevó a Israel en una operación secreta de película. Su juicio fue transmitido al mundo entero, mostrando por primera vez el rostro de un burócrata del horror. Fue ejecutado en 1962, pero su historia se convirtió en el símbolo del mal racional. El monstruo que obedecía órdenes sin remordimiento. Puesto 3. Al Capone, el rey del crimen en Chicago. Durante la ley seca, Al Capone fue el amo absoluto del crimen en Chicago. Controlaba el tráfico de alcohol, la prostitución, los casinos ilegales y hasta parte de la policía. Su vida era una mezcla de lujo, sangre y poder. Capone mandaba matar a sus enemigos con un simple gesto, pero era tan carismático que muchos lo veían como un héroe. Durante años burló la justicia, hasta que finalmente cayó por algo tan simple como evasión de impuestos. Pasó sus últimos años enfermo y solo, pero su legado marcó el nacimiento del crimen organizado moderno. Un gángster convertido en leyenda eterna. Puesto 2. Josef Mengele, el ángel de la muerte. El doctor Josef Mengele fue uno de los peores criminales de la historia humana. En Auschwitz, realizó experimentos inhumanos con prisioneros, inyecciones letales, operaciones sin anestesia, pruebas genéticas en gemelos y niños. Después de la guerra, escapó de Alemania con ayuda de antiguos nazis y se ocultó en Sudamérica. Vivió décadas en Argentina, Paraguay y Brasil bajo identidades falsas. El Mossad intentó capturarlo, pero siempre se les escapó por minutos. Murió ahogado en 1979, libre, sin juicio y sin castigo. Un asesino disfrazado de médico que la justicia nunca alcanzó. Puesto 1. Jack el Destripador. El misterio eterno de Londres. Londres, 1888. Un asesino comienza a aterrorizar el barrio de Whitechapel, matando mujeres con precisión quirúrgica. Firmaba sus cartas como Jack el Destripador y se burlaba de la policía en cada mensaje. Nadie logró atraparlo. Más de un siglo después, investigadores, criminólogos y escritores siguen tratando de descubrir quién fue. Un médico, un aristócrata, un carnicero, incluso un miembro de la realeza han sido sospechosos. Pero la verdad jamás salió a la luz. Jack el Destripador no solo fue un asesino, fue el origen del miedo moderno. A lo largo del tiempo, la humanidad ha cazado monstruos, pero también los ha creado. Detrás de cada rostro buscado hay una historia de poder, ambición o locura. Algunos fueron atrapados, otros se esfumaron entre la multitud, y hay quienes, quizás, siguen caminando entre nosotros, sin que lo sepamos
Porque si algo nos enseña esta lista, es que el mal nunca desaparece, solo cambia de rostro. Así que dime, ¿qué harías si uno de estos criminales estuviera justo ahora detrás de ti? Esto fue Quick Shock. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like para tops 10 cada vez más impactantes. Y aún hay muchas historias que preferirías no conocer. Nos vemos en el próximo video.